En tan solo unos años, Santiago Rojas pasó de ser un joven ambicioso con una mente afilada a convertirse en uno de los hombres más poderosos y temidos de toda América Latina. Lo que comenzó como un proyecto discreto para dominar el mercado de las drogas sintéticas en Cali rápidamente se expandió más allá de los límites de la ciudad, llegando a controlar territorios y rutas de distribución que abarcaban todo el continente. Pero lo que diferenciaba a Santiago de otros capos del narcotráfico no era su uso de la fuerza o la violencia, era su enfoque meticuloso, casi empresarial, hacia el crimen. Santiago Rojas no solo construyó un imperio de drogas, sino que erigió un sistema que parecía invulnerable desde el exterior. A diferencia de los viejos narcotraficantes que exhibían su poder a través de mansiones extravagantes, autos deportivos y lujos opulentos, Santiago prefería la discreción. Sabía que la clave de su éxito estaba en mantenerse alejado de los reflectores y nunca llamar demasiado la atención. Su estilo era diferente, más refinado. Mientras otros capos utilizaban el miedo y la brutalidad para controlar sus territorios, Santiago controlaba su imperio a través de una red intrincada de negocios legítimos, inversiones inteligentes y relaciones cuidadosamente cultivadas en el mundo empresarial y político. Cada decisión que tomaba era fría y calculada. Nunca actuaba impulsivamente. Su operación estaba estructurada de manera que incluso si uno de sus laboratorios o distribuidores era atrapado, la policía no podía rastrear fácilmente su operación hasta la cima. Sus empleados nunca conocían toda la extensión del negocio, y los pocos que tenían contacto directo con él sabían que su silencio estaba garantizado, no por miedo, sino por la lealtad que Santiago había cultivado. Uno de los pilares de su imperio era el control absoluto que ejercía sobre la producción local de drogas sintéticas. Santiago había aprendido rápidamente que la dependencia de proveedores externos hacía vulnerable cualquier operación, así que se enfocó en establecer sus propios laboratorios en las afueras de Cali, donde trabajaba con algunos de los mejores químicos de la región. Estos laboratorios no solo eran capaces de producir cantidades masivas de éxtasis, metanfetaminas y otras drogas sintéticas, sino que también lo hacían con una calidad superior a la competencia. Esto le permitió a Santiago crear una reputación que trascendía el mundo del narcotráfico, sus productos no solo eran más potentes, sino también más seguros. Esto resultaba esencial para atraer a su principal mercado, los jóvenes de la alta sociedad que asistían a raves, fiestas exclusivas y discotecas. Mientras otros capos cortaban sus productos con sustancias peligrosas para aumentar sus ganancias, Santiago entendió que, en el negocio de las drogas sintéticas, la calidad era tan importante como la cantidad. La seguridad y el disfrute de los consumidores eran su carta ganadora. Como resultado, sus clientes no solo pagaban más por su producto, sino que también volvían una y otra vez. Pero el verdadero genio de Santiago no radicaba solo en la calidad de su producto o en su capacidad para ocultar su operación. Su mayor fortaleza fue su capacidad para integrar su imperio en el mundo legítimo de los negocios. Gracias a la ayuda de su mano derecha, Mateo Vargas, un abogado que había dejado atrás su carrera en el derecho para unirse a Santiago, el dinero del narcotráfico fluía a través de una red de empresas fantasmas y negocios legales. Mateo era experto en construir entramados financieros complejos, utilizando cuentas offshore, inversiones en bienes raíces y empresas de fachada para lavar millones de dólares. Este lavado de dinero era tan eficiente que, desde el exterior, Santiago Rojas parecía ser un empresario respetable que había logrado su fortuna a través de inversiones inteligentes. Las empresas que formaban parte del imperio de Santiago abarcaban desde clubes nocturnos y restaurantes de lujo en Cali hasta inmobiliarias que compraban y vendían propiedades en Bogotá, Medellín e incluso en Miami. Estas empresas servían como fachadas perfectas para justificar su estilo de vida modesto pero cómodo, y también le proporcionaban una red de contactos que lo conectaba con las élites empresariales y políticas de Colombia. Santiago sabía que, para sobrevivir,
No solo tenía que mantenerse en las sombras, sino también tejer relaciones en los niveles más altos del poder. Santiago se rodeaba de gente influyente, personas que veían en él a un joven prodigio de los negocios, no a un narcotraficante. Sabía que no podía confiar plenamente en nadie, pero también sabía que las alianzas estratégicas podían ser su salvación. A menudo, asistía a cenas de gala y eventos benéficos, donde socializaba con políticos, empresarios y otras figuras importantes de la sociedad. Lo que pocos sabían era que muchas de estas figuras eran cómplices indirectos de su imperio. Algunos recibían donaciones generosas para sus campañas políticas, mientras que otros simplemente disfrutaban de los lujos y favores que Santiago les proporcionaba. La expansión internacional del Imperio de Santiago comenzó cuando vio la oportunidad de llevar sus productos más allá de Colombia. A través de intermediarios en México y Centroamérica, comenzó a exportar sus drogas sintéticas a los mercados más lucrativos de Estados Unidos y Europa. Pero en lugar de utilizar las rutas tradicionales de contrabando, que eran monitoreadas de cerca por las autoridades, Santiago empleaba métodos innovadores. Uno de los más exitosos era el uso de envíos disfrazados de productos legales, como suplementos dietéticos o productos farmacéuticos, que viajaban a través de los puertos y aeropuertos más importantes del continente. Este enfoque le permitió operar por debajo del radar durante mucho tiempo. Mientras otros traficantes caían en las redadas de las autoridades, Santiago seguía expandiendo su imperio con una precisión quirúrgica. La clave de su éxito fue la adaptabilidad. A medida que el mundo cambiaba, Santiago siempre estaba un paso adelante. Cuando las autoridades comenzaron a centrarse en los envíos internacionales, él ya había comenzado a diversificar su negocio, invirtiendo en criptomonedas y utilizando la dark web para realizar transacciones anónimas que dejaban pocas huellas. Con el tiempo, el imperio de Santiago no solo abarcaba el narcotráfico. A medida que su fortuna crecía, comenzó a involucrarse en otros negocios ilícitos, como el tráfico de armas y el contrabando de productos falsificados. Pero siempre mantenía una política firme, nunca permitir que la violencia se convirtiera en el centro de su operación. Prefería los tratos silenciosos y discretos, alejados de las sangrientas guerras territoriales que otros carteles libraban. Para Santiago, el poder no estaba en cuántas vidas podía quitar, sino en cuántas mentes podía controlar. Entendía que la verdadera influencia no se lograba con pistolas, sino con inteligencia. Mientras el resto del mundo luchaba por descifrar cómo funcionaba el narcotráfico en la era moderna, Santiago continuaba acumulando poder y riqueza. Para él, cada paso era una jugada en un tablero de ajedrez, y no había movimiento que no hubiera anticipado con varios pasos de ventaja. Así fue como construyó su imperio, uno basado no solo en el control de las drogas, sino en el dominio del sistema mismo. Santiago Rojas había logrado lo que pocos capos habían logrado, un imperio casi indestructible, donde las sombras protegían cada uno de sus movimientos, y donde su nombre, para la mayoría, seguía siendo un susurro en la oscuridad. Santiago Rojas no nació en cuna de oro. De hecho, sus primeros años fueron todo lo contrario. Creció en uno de los barrios más pobres de Cali, en una pequeña casa de ladrillos rojos, donde las paredes finas apenas mantenían fuera el ruido de la calle. La casa que compartía con su madre y dos hermanos era modesta, siempre apretada y a menudo caótica, pero estaba llena de amor, a pesar de las dificultades. Su madre, María, una mujer fuerte y decidida, trabajaba largas jornadas como empleada doméstica en las casas ricas de la ciudad, mientras que su padre, Alberto, había abandonado la familia cuando Santiago era apenas un niño, dejándolos a su suerte. Desde muy joven, Santiago entendió que si quería algo en la vida, tendría que luchar por ello. El dinero nunca alcanzaba. A menudo, la comida que había en la mesa era escasa, y los cortes de agua o electricidad eran parte de la rutina. Santiago, el mayor de sus hermanos, asumió la responsabilidad de ayudar a su madre. Con apenas 10 años, ya trabajaba en lo que podía, limpiando zapatos, vendiendo frutas en las esquinas y haciendo mandados para los vecinos.
A pesar de su corta edad, siempre mostró una determinación y astucia que lo diferenciaban del resto. Incluso en esos primeros días, Santiago tenía claro que no quería vivir toda su vida en la pobreza. Soñaba con escapar de ese entorno, con alcanzar algo más grande. Aunque la escuela no era su prioridad, de hecho, la abandonó a los 14 años para trabajar de tiempo completo, Santiago tenía una mente inquieta y aprendía rápido. Observaba a los adultos a su alrededor y absorbía como una esponja las lecciones de la calle. Comprendió que, en su barrio, los que realmente tenían poder no eran los que trabajaban honestamente, como su madre, sino aquellos que manejaban los mercados negros y controlaban las pandillas locales. Ellos eran los que tenían el dinero, los autos lujosos y la atención de todos. Santiago, que en el fondo siempre había sido pragmático, comprendió que si quería salir de la miseria, tendría que jugar un juego diferente al de las reglas establecidas. A los 16 años, tuvo su primer contacto con el mundo del crimen. Un amigo de la infancia, Rubén, lo invitó a trabajar para uno de los líderes de una pequeña pandilla local. El trabajo era sencillo al principio, hacer entregas, llevar mensajes y en ocasiones transportar pequeñas cantidades de mercancía ilícita. Santiago, con su mente estratégica, rápidamente se destacó. A diferencia de otros chicos de su edad, no era impulsivo. Entendía que cada movimiento debía hacerse con cuidado, y aunque sus primeros trabajos le parecieron riesgosos, pronto descubrió que tenía una habilidad natural para moverse en ese mundo. Sin embargo, Santiago no se dejó deslumbrar por el estilo de vida que muchos de sus compañeros adoptaban. Mientras otros jóvenes gastaban sus ganancias en fiestas, ropa cara o motos, él ahorraba cada centavo. Su enfoque no estaba en el placer inmediato, sino en construir algo más grande. Sabía que esos chicos, aunque ahora parecían vivir una vida emocionante, no durarían mucho en el juego. Santiago ya había visto a varios de ellos terminar en la cárcel o, peor aún, muertos. En cambio, él planeaba algo diferente, iba a aprender todo lo que pudiera de ese mundo, y luego iba a superarlo. Durante los siguientes años, Santiago fue ascendiendo en las filas de la pandilla, no porque fuera el más violento o el más temido, sino porque era el más inteligente. Aprendió a ganarse la confianza de sus superiores, pero también a mantenerse siempre un paso adelante. Observaba cómo los líderes cometían errores, cómo el poder los cegaba y los hacía vulnerables. Y mientras ellos se distraían con los placeres fugaces del dinero y el poder, Santiago trazaba su propio camino. El verdadero cambio en su vida ocurrió a los 20 años, cuando conoció a Mateo Vargas, un abogado que había crecido en condiciones similares a las suyas, pero que había logrado salir adelante gracias a su astucia. Mateo era diferente a los pandilleros con los que Santiago había tratado hasta entonces. Era calculador, educado y entendía tanto el mundo de la calle como el de los negocios legítimos. Ambos compartían una visión similar. Querían ser algo más que simples peones en el tablero del crimen. Querían controlar el juego. Mateo le enseñó a Santiago el valor de la discreción y la planificación a largo plazo. Le mostró cómo los grandes imperios no se construían con violencia, sino con inteligencia. Santiago absorbió cada lección como si su vida dependiera de ello, y en cierto modo, así era. Junto con Mateo, comenzó a construir una red de contactos en el bajo mundo y también en el mundo legal. Fue en ese momento cuando Santiago entendió que su futuro no estaba en seguir siendo un simple distribuidor de drogas o en manejar pequeñas operaciones en su barrio. Él quería más, mucho más. El gran salto ocurrió a los 22 años, cuando Santiago y Mateo decidieron independizarse. Aprovechando los contactos que habían hecho durante años, se involucraron en el floreciente mercado de las drogas sintéticas, una industria que en ese momento comenzaba a crecer en América Latina. Las drogas sintéticas, a diferencia de la cocaína o la heroína, no requerían cultivos extensivos ni territorios controlados por carteles. Todo se podía producir en laboratorios ocultos, con una logística mucho más sencilla y menos expuesta a las autoridades. Además, la demanda entre los jóvenes de la alta sociedad era cada vez mayor. Santiago vio en esto una oportunidad única. El primer laboratorio de Santiago fue modesto, una pequeña instalación escondida en las montañas de los alrededores de Cali. Pero con el tiempo, fue perfeccionando su operación.
Aprendió todo lo que necesitaba sobre la química de las drogas sintéticas y contrató a los mejores especialistas para asegurar que su producto fuera de la más alta calidad. Su enfoque en la calidad y la seguridad de sus drogas lo distinguió de otros narcotraficantes que solían cortar sus productos con sustancias baratas y peligrosas. La combinación de inteligencia, discreción y calidad le permitió a Santiago comenzar a ganar terreno en el mundo del narcotráfico. Pero, a diferencia de otros capos que utilizaban la violencia como su principal herramienta, él se basaba en la lealtad y el control financiero. Creó un sistema donde cada miembro de su organización se beneficiaba, desde los más altos hasta los más bajos, asegurando que todos estuvieran motivados para mantener el negocio funcionando sin problemas. En poco tiempo, Santiago pasó de ser un joven que había crecido en la pobreza extrema a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Cali. Sin embargo, nunca olvidó de dónde venía. Aunque su imperio crecía a pasos agigantados, Santiago siempre mantuvo una conexión con sus raíces. Sabía que el poder real no estaba solo en el dinero o en los contactos, sino en la capacidad de adaptarse, de aprender y de mantenerse un paso adelante de todos los demás. Y eso, justamente, fue lo que lo llevó a consolidar su imperio. Santiago Rojas siempre había sabido que, para realmente ascender en el mundo del crimen, no bastaba solo con ser astuto o valiente. Sabía que el poder en las sombras estaba distribuido entre unos pocos hombres, figuras casi míticas que gobernaban el mundo subterráneo desde los márgenes de la ley, individuos que se movían entre el lujo y el peligro con una habilidad única. Uno de esos hombres, el más legendario y temido de todos en su círculo, era don Arturo Márquez, un hombre que provocaba respeto y temor en partes iguales en todo el suroeste de Colombia. Don Arturo no era un jefe de cualquier cartel, ni un simple narcotraficante más. Era una figura enigmática, un estratega impecable y un hombre que había forjado un imperio más grande que el de cualquiera de sus contemporáneos. Desde muy joven, don Arturo había sido conocido por su mente afilada y su capacidad de mantenerse siempre 2 pasos adelante de sus enemigos y, lo más impresionante de todo, de las autoridades. Se decía que su red de contactos llegaba a las más altas esferas del poder, desde políticos hasta banqueros internacionales, y que sus tentáculos se extendían desde los confines de América Latina hasta los rincones más oscuros de Europa y Asia. A diferencia de otros, no se limitaba a controlar las rutas de la droga, sino que había diversificado su imperio hacia negocios legítimos que camuflaban sus actividades ilícitas. Santiago admiraba ese nivel de inteligencia y sofisticación. La primera vez que Santiago escuchó hablar de don Arturo fue cuando apenas estaba empezando a labrar su camino en las calles de Cali. Los rumores sobre este hombre eran incontables y, a menudo, contradictorios. Algunos decían que Márquez había comenzado como cualquier otro, un chico de barrio con ambición. Otros aseguraban que su familia siempre había estado involucrada en el contrabando y que, desde niño, Arturo había aprendido los secretos del negocio. Lo único en lo que todos coincidían era que ahora era intocable y que nadie, ni siquiera las autoridades más corruptas, se atrevía a desafiarlo directamente. A pesar de la distancia entre sus mundos en ese momento, Santiago sabía que tarde o temprano debía cruzarse con don Arturo. Su objetivo no era solo ser un jugador más en el tablero, sino reescribir las reglas del juego. Sabía que para ello necesitaría aliados poderosos, y no había nadie más poderoso que Márquez. Pero acercarse a un hombre de ese calibre no era tarea sencilla. Don Arturo era extremadamente reservado, rara vez se le veía en público, y aquellos que querían hacer negocios con él tenían que pasar por múltiples intermediarios. A menudo, se decía que para llegar a él, primero tenías que demostrar tu valía con varios trabajos exitosos, y solo entonces podrías esperar una audiencia. Fue Mateo Vargas, el astuto abogado y socio de Santiago, quien finalmente encontró una manera de establecer un primer contacto. Mateo, que tenía una habilidad innata para conectar con personas clave en el submundo y fuera de él, había trabajado incansablemente para tejer una red que eventualmente los llevaría hasta don Arturo. A través de un conocido en el gobierno local, lograron conseguir una introducción a uno de los hombres de confianza de Márquez, un individuo llamado Esteban el Tigrillo, conocido por su brutalidad y su lealtad implacable a su jefe. El encuentro con el Tigrillo fue tenso.
Santiago y Mateo llegaron a un club nocturno de alto nivel en las afueras de Cali, un lugar frecuentado solo por los poderosos y los intocables. Era uno de esos clubes donde las paredes estaban tapizadas con terciopelo rojo y las luces eran tenues, ofreciendo una sensación de clandestinidad que los poderosos del crimen apreciaban. Allí, entre mesas privadas y cortinas que escondían conversaciones peligrosas, Santiago y Mateo esperaron con paciencia la llegada del Tigrillo. Cuando finalmente apareció, su presencia llenó el lugar de una tensión palpable. Era un hombre imponente, de mirada severa y cuerpo esculpido por años de violencia. Se sentó frente a ellos sin decir una palabra durante varios minutos, evaluando cada uno de sus gestos, cada respiración. Santiago sabía que un solo error podría significar el fin, pero también sabía que ese era el tipo de situaciones que lo habían preparado para el gran juego. Mateo fue el primero en hablar, con su tono calmado y diplomático, presentando su interés en establecer una sociedad con los hombres de don Arturo. Pero Santiago, siempre pragmático, entendía que las palabras no serían suficientes. Tenía que ofrecer algo que demostrara que no eran solo oportunistas buscando una alianza, sino futuros socios con algo valioso que aportar. Lo que realmente capturó la atención del Tigrillo no fueron solo las palabras, sino la propuesta que Santiago tenía en mente. Santiago había identificado una nueva ruta comercial, una que había sido descuidada por los otros cárteles de la región. No se trataba de una ruta terrestre o marítima convencional, sino una red logística que involucraba pequeñas pistas de aterrizaje ocultas en el Chocó, una región selvática poco vigilada, pero estratégicamente situada para transportar mercancías a través del Pacífico hacia Centroamérica y Asia. Era un plan ambicioso y audaz, pero perfectamente calculado. La capacidad de Santiago para idear estrategias fuera de lo común lo hacía destacar, y el Tigrillo, siempre buscando maneras de impresionar a su jefe, vio potencial en ese joven que no solo tenía hambre de poder, sino también la inteligencia para conseguirlo. Tras esa primera reunión, Santiago sabía que el contacto con don Arturo Márquez era solo cuestión de tiempo. Los meses siguientes fueron cruciales para consolidar su propuesta. Santiago y Mateo siguieron trabajando discretamente, asegurándose de que cada pieza de su plan estuviera en su lugar. Durante ese tiempo, el Tigrillo se convirtió en un puente clave, proporcionando la información necesaria para que Santiago pudiera perfeccionar la ruta y asegurarse de que el plan fuera a prueba de fallos. La confianza entre ellos creció, y con el tiempo, el Tigrillo no solo vio a Santiago como un simple colaborador, sino como un igual, alguien que podría ser un verdadero activo para el imperio de don Arturo. Finalmente, la esperada invitación llegó. Una noche, Santiago recibió un mensaje corto, sin adornos, pero cargado de significado. Decía simplemente, don Arturo te espera. Las palabras resonaron en su mente. Sabía que este sería el punto de inflexión en su vida. No cualquiera recibía una audiencia con don Arturo Márquez. El lugar de la reunión fue un rancho enorme en las montañas, una propiedad que no figuraba en ningún registro oficial, un verdadero bastión del poder que Márquez había construido en las sombras. Al llegar al rancho, Santiago fue escoltado por una serie de guardias que lo revisaron minuciosamente. Pasó por varias puertas blindadas, cada una más fortificada que la anterior, hasta que finalmente llegó a un salón amplio y opulento. Allí, sentado en una gran mesa de caoba, estaba don Arturo Márquez. Era un hombre enigmático, de unos 60 años, con el cabello canoso cuidadosamente peinado hacia atrás, vestido de manera impecable. A pesar de la tranquilidad en su rostro, había algo profundamente intimidante en su mirada, como si pudiera ver directamente dentro de las intenciones de cualquier persona. La reunión fue breve, pero decisiva. Santiago presentó su plan con una seguridad que lo distinguió inmediatamente. Don Arturo, después de escuchar con atención, no dijo mucho. No necesitaba. Simplemente dio una ligera inclinación de cabeza, una señal clara de que aprobaba la propuesta. Con ese pequeño gesto, Santiago supo que su vida había cambiado para siempre. Había sido aceptado en el círculo interno de uno de los hombres más poderosos del país, y a partir de ese momento, su ascenso sería imparable. Tras esa primera reunión, Santiago sabía que el contacto con don Arturo Márquez era solo cuestión de tiempo.
Los meses siguientes fueron cruciales para consolidar su propuesta. Santiago y Mateo siguieron trabajando discretamente, asegurándose de que cada pieza de su plan estuviera en su lugar. Durante ese tiempo, el Tigrillo se convirtió en un puente clave, proporcionando la información necesaria para que Santiago pudiera perfeccionar la ruta y asegurarse de que el plan fuera a prueba de fallos. La confianza entre ellos creció, y con el tiempo, el Tigrillo no solo vio a Santiago como un simple colaborador, sino como un igual, alguien que podría ser un verdadero activo para el imperio de don Arturo. Finalmente, la esperada invitación llegó. Una noche, Santiago recibió un mensaje corto, sin adornos, pero cargado de significado. Decía simplemente, don Arturo te espera. Las palabras resonaron en su mente. Sabía que este sería el punto de inflexión en su vida. No cualquiera recibía una audiencia con don Arturo Márquez. El lugar de la reunión fue un rancho enorme en las montañas, una propiedad que no figuraba en ningún registro oficial, un verdadero bastión del poder que Márquez había construido en las sombras. Al llegar al rancho, Santiago fue escoltado por una serie de guardias que lo revisaron minuciosamente. Pasó por varias puertas blindadas, cada una más fortificada que la anterior, hasta que finalmente llegó a un salón amplio y opulento. Allí, sentado en una gran mesa de caoba, estaba don Arturo Márquez. Era un hombre enigmático, de unos 60 años, con el cabello canoso cuidadosamente peinado hacia atrás, vestido de manera impecable. A pesar de la tranquilidad en su rostro, había algo profundamente intimidante en su mirada, como si pudiera ver directamente dentro de las intenciones de cualquier persona. La reunión fue breve, pero decisiva. Santiago presentó su plan con una seguridad que lo distinguió inmediatamente. Don Arturo, después de escuchar con atención, no dijo mucho. No necesitaba. Simplemente dio una ligera inclinación de cabeza, una señal clara de que aprobaba la propuesta. Con ese pequeño gesto, Santiago supo que su vida había cambiado para siempre. Había sido aceptado en el círculo interno de uno de los hombres más poderosos del país, y a partir de ese momento, su ascenso sería imparable. Para Santiago Rojas, ascender en el mundo del crimen no era solo una cuestión de poder o ambición, era una cuestión de visión a largo plazo. Mientras que muchos de sus contemporáneos en Cali estaban obsesionados con las ganancias rápidas y el control territorial inmediato, Santiago pensaba en grande. Comprendía que en un mundo tan competitivo y violento como el del narcotráfico, la supervivencia a largo plazo no solo dependía de la fuerza bruta o de tener el mejor equipo armado, sino de la capacidad para anticipar los movimientos de los demás y aprovechar oportunidades inesperadas. Desde el principio de su carrera, Santiago había aprendido que la clave del éxito estaba en la logística, en las rutas de distribución, las conexiones internacionales y, sobre todo, en el flujo ininterrumpido de mercancía. En su mente, el plan que estaba diseñando no solo era una estrategia para mejorar su posición, sino una revolución silenciosa dentro del narcotráfico colombiano. No podía simplemente competir con los grandes cárteles a nivel local, donde ya había estructuras establecidas y jerarquías que eran difíciles de romper. Necesitaba algo diferente, algo que lo separara del resto, y esa diferencia tenía que provenir de una red de distribución que fuera tanto segura como completamente inesperada. Y en ese sentido, Santiago estaba decidido a jugar en ligas mayores. La idea había comenzado a tomar forma años atrás, cuando Santiago, en sus primeros trabajos de transporte de mercancías, notó que la mayoría de los grandes cárteles dependían de las mismas rutas tradicionales: los corredores terrestres hacia México, las embarcaciones rápidas por el Caribe, e incluso los contenedores camuflados en barcos mercantes hacia Europa. Estas rutas, aunque efectivas, también eran muy vigiladas por las autoridades internacionales, lo que provocaba que muchas de las operaciones fracasaran antes de siquiera llegar a su destino. Los decomisos eran frecuentes y las pérdidas económicas sustanciales. Santiago estaba convencido de que la clave del éxito no estaba en crear nuevas rutas directamente, sino en redescubrir las viejas que habían sido olvidadas o ignoradas por la mayoría de los traficantes. Era un visionario, y en esa visión, la geografía de Colombia jugaba un papel crucial. El país, con sus selvas densas, montañas escarpadas y costas tanto en el Caribe como en el Pacífico, ofrecía una variedad de terrenos que podían ser aprovechados con inteligencia.
Sin embargo, el corazón de su estrategia no estaba en las áreas urbanas controladas por los cárteles más conocidos. No. Santiago había puesto sus ojos en una región que, durante años, había sido subestimada y apenas explorada por los traficantes, el Chocó. El Chocó, una vasta región selvática en la costa del Pacífico, era el lugar perfecto para una operación clandestina. A diferencia de las rutas convencionales por tierra o mar, esta región estaba prácticamente intacta. Aunque el terreno era difícil de atravesar y las infraestructuras casi inexistentes, eso mismo lo hacía ideal para alguien con la capacidad de improvisar. Los cárteles tradicionales habían evitado esta área por sus dificultades logísticas, pero Santiago, siempre dispuesto a pensar más allá de lo obvio, vio una oportunidad. El terreno inaccesible significaba menos vigilancia por parte de las autoridades y menos competencia de otros traficantes. Pero lo que realmente selló la convicción de Santiago fue una serie de descubrimientos que había hecho en el transcurso de sus viajes. Durante una de sus incursiones en el Chocó, mientras trataba de establecer contactos locales, se dio cuenta de que la región contaba con una serie de antiguas pistas de aterrizaje clandestinas que habían sido utilizadas en el pasado para el contrabando de oro y otras mercancías ilegales. Estas pistas, muchas de las cuales estaban ocultas en lo profundo de la selva, habían sido abandonadas con el tiempo. Pero con algo de esfuerzo y recursos, Santiago estaba seguro de que podrían volver a ser operativas. El plan que estaba forjando en su mente no solo consistía en restaurar estas pistas, sino en crear una red de transporte aéreo y marítimo que evitara las rutas convencionales. Estas pistas, conectadas con pequeños puertos a lo largo de la costa pacífica, ofrecerían una manera de mover grandes cantidades de drogas sin atraer la atención de los organismos de seguridad. Las avionetas ligeras, cargadas con mercancía, podrían despegar desde estos puntos ocultos y volar directamente a países en Centroamérica, donde las rutas hacia México y Estados Unidos eran menos vigiladas. De igual manera, las embarcaciones de bajo perfil, como las lanchas rápidas o los submarinos caseros que habían comenzado a utilizar los carteles en los últimos años, podrían ser utilizados para transportar grandes cargas a países asiáticos y europeos sin pasar por los puntos de control habituales. Además, Santiago sabía que la clave del éxito en este plan radicaba en la discreción. A diferencia de los grandes cárteles, que operaban con violencia y extravagancia, su estrategia sería operar bajo el radar, manteniendo un perfil bajo pero generando ganancias sustanciales. Mientras los demás estaban enfrascados en guerras territoriales y enfrentamientos con la policía, Santiago movería su mercancía de manera fluida, lejos de la mirada de las autoridades. Su plan no era solo crear rutas seguras, sino también establecer alianzas con los actores locales del Chocó, desde las pequeñas comunidades indígenas hasta los mineros y pescadores, quienes a cambio de protección y un flujo constante de dinero, serían sus ojos y oídos en la región. Pero para que todo esto funcionara, necesitaba más que su equipo habitual. Requería recursos, aviones, barcos, tecnología y, sobre todo, financiamiento. Y fue aquí donde Santiago mostró su verdadero genio. Entendió que para dar vida a este plan, necesitaría la colaboración de alguien con un alcance mucho mayor que el suyo, un aliado poderoso que pudiera proporcionarle los recursos necesarios para poner en marcha su estrategia. Ese hombre era don Arturo Márquez. El acercamiento a don Arturo no fue casual. Santiago había estudiado durante meses la forma en que operaba Márquez, conociendo a fondo sus métodos y su mentalidad. Don Arturo era un hombre calculador, un estratega que no se dejaba impresionar fácilmente por promesas vacías. Santiago sabía que necesitaba presentarse con algo más que una idea. Necesitaba ofrecer resultados tangibles, y su plan para convertir el Chocó en una nueva vía para el tráfico de drogas era exactamente lo que podía captar la atención del legendario capo. A diferencia de otros que simplemente querían acceso a las rutas de Márquez o su financiamiento, Santiago estaba ofreciendo algo novedoso, una expansión hacia territorios inexplorados y una operación que, de tener éxito, transformaría por completo el panorama del narcotráfico en Colombia. Durante semanas, perfeccionó cada detalle de su propuesta, asegurándose de que fuera infalible. Sabía que la oportunidad de hablar con don Arturo sería breve, pero crucial. La presentación debía ser perfecta.
No solo se trataba de vender una idea, sino de mostrar cómo, a través de una red de transporte aérea y marítima cuidadosamente diseñada, ambos podrían beneficiarse enormemente. Santiago no quería simplemente ser un subordinado más de Márquez, quería convertirse en un socio estratégico, alguien que pudiera ofrecerle un crecimiento exponencial sin arriesgar su posición. Finalmente, cuando llegó el momento de presentar su plan ante los hombres de don Arturo, Santiago no dejó nada al azar. Con gráficos detallados, mapas de las rutas propuestas, proyecciones de ganancias y una lista completa de los contactos locales que ya había comenzado a establecer, presentó su visión con una seguridad que desarmó a sus interlocutores. No era una simple propuesta, era un plan maestro que, de ejecutarse correctamente, colocaría a Santiago y a don Arturo en una posición inmejorable dentro del mundo del crimen internacional. Los hombres de Márquez, incluidos sus lugartenientes más cercanos como Esteban el Tigrillo, escucharon en silencio. Santiago pudo notar en sus miradas la sorpresa y la admiración. No esperaban que alguien tan joven pudiera presentar una estrategia tan detallada y audaz. Al final de la presentación, uno de ellos preguntó, con voz escéptica, cómo pensaba Santiago financiar el inicio de esta operación. A lo que él, con una sonrisa confiada, respondió que esa era la parte que don Arturo podía hacer realidad. Todo lo demás, estaba asegurado. Una vez que Santiago Rojas consolidó su alianza con don Arturo Márquez y obtuvo el financiamiento necesario, comenzó la fase más ambiciosa y compleja de su plan. La expansión del imperio criminal que estaba construyendo con una precisión quirúrgica. La expansión no solo implicaba ganar territorios o controlar nuevas rutas de tráfico, sino diseñar un sistema que fuera prácticamente indetectable, altamente eficiente y lo suficientemente versátil como para adaptarse a los cambios que vendrían en un mercado tan volátil y peligroso como el narcotráfico internacional. El Chocó, ese territorio olvidado y subestimado por los cárteles tradicionales, se convirtió en la piedra angular del nuevo imperio de Santiago. Desde allí, una serie de operaciones cuidadosamente orquestadas comenzaron a transformar la región. En primer lugar, Santiago invirtió una considerable cantidad de dinero en mejorar las infraestructuras locales, aunque siempre de manera clandestina y a pequeña escala. A través de una red de intermediarios y empresarios locales, compró tierras, financió la construcción de carreteras rudimentarias y reactivó aquellas pistas de aterrizaje que, años atrás, habían sido utilizadas por contrabandistas de oro. Su objetivo no era levantar grandes infraestructuras que atrajeran la atención, sino crear una red de caminos secundarios y pistas clandestinas que pasaran desapercibidas tanto para las autoridades como para sus rivales en el negocio. Además, Santiago se aseguró de ganar la confianza de las comunidades locales, quienes en el pasado habían sufrido tanto a manos de los grandes cárteles como del Estado. Para ellos, Santiago no era simplemente un narcotraficante más, era un benefactor, alguien que traía consigo oportunidades económicas que de otra manera nunca habrían llegado a esa parte del país. Bajo la apariencia de proyectos de desarrollo local, construyó pequeñas escuelas, centros médicos y ofreció trabajos a los lugareños. Muchos de estos trabajos estaban relacionados con el cultivo de productos lícitos, como cacao o café, lo que ayudaba a encubrir las actividades ilegales que se llevaban a cabo en las sombras. Sin embargo, el verdadero poder de Santiago no estaba solo en el control territorial, sino en su capacidad para crear una estructura que fuera prácticamente impermeable a las intervenciones externas. Mientras los cárteles más grandes gastaban millones en armas y en mantener ejércitos privados, Santiago apostó por una estrategia más discreta. Sabía que la clave no era pelear todas las batallas, sino elegir cuidadosamente cuáles pelear y cuándo retirarse. Por eso, evitaba los grandes enfrentamientos armados con las autoridades o con otros grupos criminales. En lugar de eso, Santiago cultivó una red de corrupción que abarcaba desde oficiales de bajo rango en la policía local hasta jueces y políticos en ciudades clave. Cada eslabón de la cadena de poder tenía su precio, y Santiago lo pagaba gustosamente, asegurándose de que sus operaciones pudieran continuar sin interrupciones. Uno de los pilares más importantes de la expansión del imperio de Santiago fue su capacidad para innovar en la logística del tráfico de drogas. Sabía que no podía depender únicamente de las rutas establecidas por aire o tierra, necesitaba diversificar.
Así que, además de utilizar las avionetas ligeras que partían de las pistas clandestinas en el Chocó, comenzó a invertir en tecnología de submarinos. Estos pequeños submarinos, conocidos como narcosubmarinos, ya estaban siendo utilizados por algunos cárteles, pero Santiago los perfeccionó. Contrató a ingenieros especializados, muchos de los cuales trabajaban bajo amenazas y con generosos pagos, para construir submarinos más rápidos, más sigilosos y capaces de transportar grandes cantidades de drogas sin ser detectados por los radares de las patrullas costeras. El Pacífico se convirtió en su autopista oculta. Desde las costas del Chocó, los submarinos cargados con toneladas de cocaína zarpaban hacia Centroamérica, donde las conexiones de Santiago ya esperaban para continuar el viaje hacia los Estados Unidos o México. Los narcotraficantes tradicionales se habían centrado tanto en las rutas hacia el Caribe que habían dejado esta vasta área del océano prácticamente desprotegida, y Santiago lo aprovechó. Con una red de informantes en los puertos y conexiones dentro de la marina local, se aseguraba de que sus embarcaciones pudieran operar sin mayores contratiempos. La capacidad de mover la mercancía de manera segura y discreta le permitió a Santiago evitar las pérdidas masivas que otros cárteles enfrentaban cada vez que una de sus rutas terrestres era interceptada. El control que Santiago logró sobre estas rutas marítimas fue solo el principio. A medida que su red de distribución crecía, sus contactos internacionales también lo hicieron. Santiago era diferente de otros capos en el sentido de que no buscaba la notoriedad ni el reconocimiento público. Mientras muchos de sus rivales disfrutaban de los lujos y las excentricidades que venían con el poder, él se mantuvo enfocado en la expansión sigilosa de su imperio. En lugar de grandes mansiones o autos de lujo, invirtió en la mejora constante de su red de distribución. Era un hombre metódico y pragmático, y comprendía que su éxito no se medía solo en millones de dólares, sino en la capacidad de mover su mercancía con la mayor eficiencia posible. A medida que su red se extendía por Centroamérica y el Caribe, Santiago comenzó a diversificar su portafolio. Si bien la cocaína seguía siendo su producto principal, también incursionó en el tráfico de otras sustancias, como la heroína y el éxtasis. Además, se interesó en otros negocios ilegales, como el tráfico de armas y la explotación minera ilegal en el interior de Colombia. Para él, cada negocio era una pieza más en un rompecabezas que, una vez completado, lo colocaría en la cima del crimen organizado en América Latina. Pero Santiago no se detenía ahí. Sabía que el mercado de drogas, aunque lucrativo, era volátil, por lo que también comenzó a invertir en negocios legales, como bienes raíces y empresas de importación y exportación, para lavar el dinero que generaba de sus actividades ilícitas. Uno de los aspectos más fascinantes de la expansión del Imperio de Santiago fue su capacidad para mantener una estructura organizativa altamente funcional y eficiente. Mientras que otros cárteles operaban con jerarquías rígidas, lo que a menudo resultaba en luchas internas de poder, Santiago implementó un sistema más flexible. Se rodeó de lugartenientes altamente capacitados, a quienes seleccionó no solo por su lealtad, sino por su inteligencia y habilidad para adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes. Cada uno de estos lugartenientes tenía autonomía en sus áreas específicas, pero respondían directamente a Santiago. Este modelo organizativo permitió que el imperio creciera sin los típicos problemas de traición o rivalidades internas que plagaban a otros cárteles. A nivel internacional, Santiago también cultivó relaciones con otros grupos criminales, no solo en América Latina, sino también en Europa y Asia. Estableció conexiones con mafias italianas, rusas y asiáticas, facilitando el transporte de droga hacia mercados donde la demanda seguía creciendo. A diferencia de otros narcotraficantes que intentaban controlar todo el proceso de distribución, Santiago era más pragmático. Sabía cuándo ceder el control y permitir que otros grupos se encargaran de ciertas etapas del negocio, siempre y cuando eso significara un flujo continuo de ganancias. De esta manera, Santiago no solo estaba creando un imperio en Colombia, sino que también se estaba integrando en el panorama global del crimen organizado. Con el tiempo, su red de influencia se extendió por todo el continente. Desde las selvas del Chocó hasta los puertos de Centroamérica, pasando por los mercados clandestinos en las grandes ciudades de Europa, Santiago había logrado lo impensable: construir un imperio criminal que operaba en las sombras, lejos del caos y la violencia que caracterizaban a otros capos.
A través de su visión estratégica y su capacidad para moverse con inteligencia en un entorno lleno de amenazas, Santiago Rojas se convirtió en una figura legendaria en el mundo del narcotráfico, pero también en alguien que nadie fuera del negocio conocía realmente. Y para él, ese anonimato era precisamente lo que garantizaba su supervivencia. Samuel Ibáñez nunca fue un hombre que resonara en los círculos de poder, al menos no al principio. Era el típico hombre de las calles, nacido en una familia humilde en los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Su madre, una mujer de carácter indomable, lo crió sola tras la partida de su padre, quien desapareció cuando Samuel apenas era un niño. Desde pequeño, Samuel aprendió que el mundo no ofrecía nada gratis y que si quería algo, tendría que tomarlo con sus propias manos. Esa mentalidad de sobreviviente, la mezcla de dureza y astucia, fue lo que le permitió escalar en un mundo donde muchos otros se quedaron atascados en la pobreza o el crimen menor. El ascenso de Samuel Ibáñez comenzó en las sombras, en los rincones oscuros de las calles, donde la ley no llegaba y la moral era un lujo que pocos podían permitirse. En su adolescencia, trabajaba como cobrador de deudas para pequeños prestamistas locales, un trabajo que lo expuso desde muy joven a la brutalidad y el peligro de las bandas callejeras. Sin embargo, a diferencia de otros que quedaban atrapados en la violencia sin sentido, Samuel observaba, aprendía. No era el más fuerte, ni el más temido, pero sí el más calculador. Con el tiempo, entendió que la verdadera riqueza no estaba en las peleas callejeras, sino en el control de las oportunidades que otros ignoraban. Durante esos años de adolescencia y juventud, Samuel fue desarrollando una red de contactos clave. Empezó a relacionarse con pequeños traficantes de droga, corredores de apuestas ilegales y, lo más importante, con funcionarios corruptos de bajo rango que necesitaban dinero fácil. Samuel era persuasivo, un hombre que podía ver el hambre en los ojos de otros y ofrecerles justo lo que necesitaban. No prometía el cielo, pero sí les garantizaba beneficios inmediatos. Este enfoque pragmático le permitió construir una base sólida de aliados que, aunque en un principio eran de poca importancia, con el tiempo se convertirían en piezas clave en su ascenso. El primer gran golpe de Samuel llegó casi por accidente. Un día, mientras negociaba un pequeño envío de drogas, fue testigo de una transacción mucho más grande, una venta de armas ilegales a una facción rebelde. En lugar de ignorarlo, Samuel decidió acercarse a uno de los intermediarios y ofrecerle una opción mejor, drogas a cambio de armas. Esta transacción, aparentemente simple, abrió una puerta que cambiaría su destino. Las facciones armadas necesitaban fondos, y Samuel les ofrecía una vía para conseguirlos. A cambio de las armas, Samuel obtenía drogas de alta calidad, que luego distribuía por los barrios bajos. Fue un negocio lucrativo y, más importante aún, le dio acceso a un nuevo mundo de poder y peligro, uno que Samuel manejaba con una astucia que muchos subestimaban. A medida que sus negocios crecían, Samuel se dio cuenta de que el poder bruto no era suficiente. Necesitaba un plan a largo plazo, una visión que le permitiera no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno cada vez más competitivo. Fue en ese momento que decidió expandirse más allá de las fronteras del crimen callejero. Vio en las estructuras de poder más altas una oportunidad, políticos corruptos, empresarios ambiciosos y jueces que no tenían reparos en aceptar sobornos si el precio era el correcto. Samuel, siempre un negociador astuto, supo presentarse como la mejor opción para todos ellos. En lugar de ser visto como un criminal más, comenzó a ser percibido como un empresario con conexiones discretas, alguien capaz de resolver problemas que los hombres respetables no podían manejar directamente. La ambición de Samuel no tenía límites, y lo sabía. Fue entonces cuando comenzó a trabajar en silencio, tejiendo su red de influencia en los niveles más altos del poder. Su gran salto hacia el éxito ocurrió cuando un alto cargo político, involucrado en una red de corrupción masiva, se encontró en una encrucijada. Las autoridades comenzaban a investigar, y la red parecía colapsar. Samuel vio una oportunidad de oro. En lugar de dejar que ese político cayera, le ofreció su protección. A través de sus contactos y su creciente influencia, manipuló las investigaciones, desvió pruebas y silenció a testigos clave.
El político, eternamente agradecido, se convirtió en un aliado de Samuel, uno que le abriría las puertas a un nuevo nivel de poder y riqueza. A partir de ahí, Samuel comenzó a expandirse como un virus en la maquinaria de la ciudad. Se infiltró en todos los rincones, desde las más altas esferas del gobierno hasta las operaciones más clandestinas de la calle. Nadie lo veía venir. Sabía cuándo aparecer, cuándo desaparecer y cuándo mover las piezas adecuadas para no ser detectado. Para la mayoría, Samuel seguía siendo un hombre oscuro, una figura en las sombras que manejaba los hilos sin que nadie supiera realmente quién estaba detrás de las operaciones más grandes. La inteligencia de Samuel radicaba en su capacidad para moverse en los márgenes, sin llamar demasiado la atención pero dejando una huella imborrable en cada operación. No solo construyó un imperio en torno al tráfico de drogas y armas, sino que también diversificó sus actividades hacia otros campos ilegales como el contrabando de bienes de lujo, el tráfico de personas y la manipulación de apuestas deportivas. La amplitud de su imperio creció hasta abarcar varios países. Controlaba rutas de contrabando que cruzaban fronteras y alcanzaban mercados europeos y asiáticos. Lo que comenzó como un negocio local en un barrio marginado se había convertido en un conglomerado internacional, una red que operaba bajo el radar y generaba miles de millones al año. Pero lo que realmente distinguió a Samuel de otros líderes criminales fue su enfoque hacia el dinero. Mientras otros capos gastaban sus fortunas en lujos ostentosos y mansiones gigantescas, Samuel mantuvo un perfil bajo. No quería llamar la atención de la prensa ni de las autoridades. Comprendió que el secreto de la longevidad en su negocio no era la ostentación, sino la discreción. Invirtió gran parte de sus ganancias en negocios legales, empresas de construcción, concesionarias de automóviles y empresas de tecnología que servían como frente para lavar su dinero sucio. Estos negocios, además, le proporcionaban conexiones con el mundo empresarial, lo que le permitía ampliar aún más su influencia sin levantar sospechas. A medida que el poder de Samuel crecía, también nacía su imperio, pero con él vinieron nuevos desafíos. Sabía que los cárteles rivales estaban al tanto de sus movimientos, pero su estrategia de neutralización siempre fue preventiva. En lugar de enfrentar directamente a sus enemigos, optaba por sobornar a sus líderes o desmantelar sus operaciones sin recurrir a la violencia. Esta forma de operar le ganó un respeto inusual en el mundo del crimen. Samuel Ibáñez no era solo temido, también era admirado. Los más ambiciosos querían trabajar para él, mientras que los más poderosos intentaban ganarse su favor. De este modo, fue consolidando una red criminal que operaba con una eficiencia implacable, donde cada pieza estaba perfectamente sincronizada. Uno de sus logros más notables fue su capacidad para crear un sistema logístico impecable. Mientras que otros imperios criminales sufrían constantes interrupciones debido a las intercepciones policiales o traiciones internas, Samuel estableció una estructura que minimizaba el riesgo. Los envíos de droga, armas y mercancías ilegales estaban divididos en operaciones celulares, donde cada grupo solo conocía una parte del plan general, lo que hacía casi imposible que alguien pudiera desmantelar todo el sistema si era atrapado. La descentralización del poder fue clave para mantener su imperio en las sombras. A nivel personal, Samuel Ibáñez se convirtió en un enigma. Muchos sabían de su existencia, pero pocos lo conocían personalmente. Nunca aparecía en los titulares, y la mayoría de sus colaboradores jamás lo habían visto en persona. Para ellos, Samuel era casi un mito, una figura omnipresente pero inalcanzable, que controlaba el destino de miles de personas desde las sombras. Esa habilidad para mantenerse invisible fue su mayor fortaleza, permitiéndole sobrevivir mientras otros capos caían víctimas de la codicia, la traición o la atención excesiva. Con los años, el nombre de Samuel Ibáñez se convirtió en sinónimo de poder discreto. Su imperio seguía creciendo, adaptándose a los cambios tecnológicos y las nuevas oportunidades globales. Y mientras tanto, Samuel observaba desde su posición de poder, moviendo los hilos sin que nadie lo notara. Sabía que, en el mundo del crimen, el verdadero triunfo no era conquistar, sino permanecer invicto en un campo donde la derrota siempre estaba al acecho. La historia de Santiago Rojas, que una vez fue un hombre temido y respetado en el mundo del crimen, estaba a punto de dar un giro dramático. La caída de Santiago no se debió solo a la violencia o a los enfrentamientos directos con sus enemigos.
sino a una serie de decisiones estratégicas erradas y a la creciente presión de las autoridades que finalmente se unieron para desmantelar su imperio. Todo comenzó con la expansión desenfrenada de su red de tráfico. A medida que Santiago aumentaba su poder y su influencia, comenzó a operar sin el mismo nivel de precaución que había usado al principio. La avaricia y la ambición lo llevaron a abrir nuevas rutas de contrabando y a diversificar su negocio a un ritmo que lo hizo vulnerable. Las decisiones que en el pasado parecían calculadas y estratégicas ahora se volvían temerarias. Santiago empezó a subestimar a sus rivales y a las fuerzas del orden, creyendo que su astucia lo protegería de cualquier amenaza. Pero esta confianza excesiva comenzó a crear grietas en su imperio. Uno de los primeros signos de peligro llegó cuando una de sus rutas más lucrativas fue interceptada por las autoridades. Las fuerzas de seguridad, bajo la dirección de un nuevo y ambicioso jefe de policía, habían estado recolectando inteligencia sobre las operaciones de Santiago. Este jefe, decidido a dejar su marca en la lucha contra el narcotráfico, movilizó a su equipo para llevar a cabo un operativo masivo. A pesar de los esfuerzos de Santiago por mantener sus operaciones en la clandestinidad, la presión aumentó y, de repente, uno de sus envíos más grandes fue detenido, lo que resultó en la confiscación de millones de dólares en droga. La respuesta de Santiago fue rápida, pero desmedida. En lugar de revaluar sus estrategias, decidió que era tiempo de enviar un mensaje claro. Reunió a sus hombres y organizó una represalia que culminó en un enfrentamiento violento con las fuerzas de seguridad. Este acto de agresión no solo intensificó la atención sobre su imperio, sino que también llevó a una ola de violencia que atrajo a los medios de comunicación. Santiago, que antes operaba en la sombra, ahora se encontraba bajo el escrutinio público. Las noticias sobre su imperio empezaron a aparecer en los titulares y la presión social aumentó sobre las autoridades para actuar. A medida que el escándalo crecía, las autoridades se unieron en un esfuerzo coordinado para desmantelar su imperio. Las fuerzas de seguridad, junto con agencias internacionales, comenzaron a colaborar de manera más efectiva. Santiago no solo tenía que lidiar con los policías locales, sino también con agencias federales y organismos internacionales que estaban comprometidos a poner fin a su reinado. El efecto fue devastador, los hombres más cercanos a él comenzaron a ser arrestados uno por uno, y el imperio que había construido con tanto esmero comenzó a desmoronarse. En su desesperación, Santiago se volvió más errático. Empezó a tomar decisiones impulsivas, descuidando los principios que alguna vez le habían permitido prosperar. Al rodearse de leales que no eran tan competentes como los que tenía al principio, comenzó a perder el control de su red. Las traiciones se hicieron más frecuentes y, en un momento de paranoia, comenzó a ver enemigos en todos lados. Su círculo de confianza se achicó, y a medida que el miedo y la desconfianza se propagaban, muchos de sus hombres comenzaron a abandonarlo, sintiendo que el barco se hundía. A medida que la presión aumentaba, Santiago decidió que la única forma de salvarse era buscar alianzas inesperadas. Contactó a algunos de sus antiguos enemigos y trató de negociar treguas temporales. Sin embargo, estos movimientos fueron vistos como signos de debilidad, lo que solo sirvió para alimentar su caída. Las facciones rivales comenzaron a ver la oportunidad de hacerse con el control de su territorio, y el vacío de poder que dejó Santiago se convirtió en un campo de batalla. Con su imperio en ruinas, la caída de Santiago se completó con un golpe devastador. Un antiguo aliado, que se había sentido traicionado por las decisiones erráticas de Santiago y que había sido uno de sus lugartenientes más cercanos, decidió dar un paso al frente. Bajo la presión de las autoridades y con promesas de reducción de penas, decidió colaborar. Sus testimonios y pruebas fueron la estocada final que condujo a la captura de Santiago. La red que había construido durante años se desmoronó en cuestión de semanas, y la figura que había sido venerada y temida fue arrestada. El juicio de Santiago Rojas se convirtió en un espectáculo mediático. El hombre que había evadido la justicia durante tanto tiempo ahora estaba expuesto, enfrentándose a una montaña de pruebas en su contra. Su caída fue emblemática, no solo como un desenlace personal, sino como un símbolo de lo efímero del poder en el mundo del crimen. Mientras Santiago estaba sentado en el banquillo de los acusados, el público observaba con interés cómo un imperio que había surgido de la nada se desmoronaba bajo el peso de su propia avaricia y errores.
Finalmente, Santiago fue condenado a una larga pena de prisión, pero su legado no se detuvo allí. La caída de Santiago Rojas no solo marcó el fin de una era para él, sino que también abrió la puerta a nuevos actores en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, su historia se convirtió en una advertencia para aquellos que deseaban seguir sus pasos: el poder absoluto puede corromper, y aquellos que no saben cuándo retirarse pueden enfrentarse a una caída igualmente estrepitosa. A medida que Santiago reflexionaba sobre su vida tras las rejas, comprendió que el verdadero costo de su ambición había sido la soledad. Aunque había logrado construir un imperio, al final lo perdió todo: amigos, familia y su propia libertad. La historia de su caída se convirtió en un eco en las calles, un recordatorio de que en el mundo del crimen, el poder no es más que una ilusión que puede desvanecerse en un instante. A pesar de su caída estrepitosa y de las múltiples condenas que enfrentó, el legado de Santiago Rojas perduró mucho más allá de los muros de la prisión. En el corazón de la ciudad, su nombre seguía susurrándose entre las calles, evocando recuerdos de poder, temor y respeto. Su historia se convirtió en una mezcla de mito y realidad, una advertencia para quienes aspiraban a seguir sus pasos y un relato cautivador para aquellos que vivían en los márgenes de la sociedad. La influencia de Santiago no se limitó a su imperio criminal, sino que dejó una marca indeleble en el tejido social de la comunidad. Muchos de sus antiguos colaboradores y subordinados tomaron lecciones de su vida, tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Para algunos, su historia era una guía sobre cómo escalar en un mundo hostil; para otros, era un recordatorio de que el poder, si no se maneja con cuidado, puede convertirse en una trampa mortal. Uno de los aspectos más intrigantes de su legado fue la creación de una cultura de lealtad y respeto. Aquellos que trabajaron a su lado recordaban a Santiago no solo como un jefe, sino como un hombre que, en sus momentos más íntimos, se preocupaba por su bienestar. Aunque su estilo de liderazgo era autoritario, había un sentido de camaradería que unía a su grupo. Muchos de sus socios comenzaron a formar nuevas alianzas y organizaciones, intentando replicar la fórmula que Santiago había usado para construir su imperio. Sin embargo, pocos lograron tener el mismo impacto, pues la ausencia de su figura dejó un vacío difícil de llenar. Mientras tanto, en la prisión, Santiago pasaba sus días reflexionando sobre sus decisiones. Las largas horas de soledad le dieron tiempo para pensar en las repercusiones de su vida y en el daño que había causado a muchos. A menudo, se encontraba escribiendo, creando un diario en el que plasmaba sus pensamientos y aprendizajes. Las páginas estaban llenas de confesiones sobre sus ambiciones desmedidas, las traiciones que había sufrido y el precio de su búsqueda incesante de poder. Estos escritos, aunque privados, sirvieron como una forma de catarsis para él, y muchos años después, esos diarios serían descubiertos y publicados, convirtiéndose en un bestseller y atrayendo la atención de periodistas y académicos. La vida de Santiago también se convirtió en un estudio de caso para criminólogos y sociólogos, quienes estaban fascinados por su ascenso y caída. Su historia fue analizada en universidades y en conferencias internacionales, y su nombre se convirtió en sinónimo de las complejidades del poder y el crimen organizado. Documentales sobre su vida comenzaron a aparecer, y aunque algunos lo retrataban como un villano, otros presentaban una narrativa más matizada que exploraba las circunstancias que lo llevaron a elegir ese camino. El fenómeno mediático que rodeaba su nombre alimentó aún más su leyenda. Sin embargo, no todos los ecos de su legado eran positivos. Santiago dejó un rastro de violencia y desesperación que afectó a muchas familias en la comunidad. Las historias de sus víctimas, aquellos que se vieron atrapados en la red de su imperio, empezaron a salir a la luz. Grupos de activistas comenzaron a trabajar para dar voz a aquellos que habían sufrido por las decisiones de Santiago y sus cómplices. El legado de Santiago se convirtió en un campo de batalla simbólico, donde se enfrentaban los que lo recordaban como un líder carismático y los que denunciaban los estragos que su imperio había causado. A medida que pasaban los años, la figura de Santiago Rojas se convirtió en un referente cultural. Se hicieron películas, canciones y obras de teatro que narraban su vida, pero siempre con un giro: se presentaba a Santiago como un antihéroe, un hombre atrapado entre el deseo de poder y la moralidad.
A través de estos relatos, su historia siguió inspirando a nuevas generaciones que lo veían no solo como un criminal, sino como un símbolo de la lucha por el éxito en un entorno adverso. En su ciudad natal, un grupo de jóvenes que aspiraban a seguir sus pasos formaron una sociedad secreta en su honor. Se reunían en los mismos lugares donde Santiago había hecho sus tratos y discutían sobre cómo construir un imperio similar. Sin embargo, a diferencia de él, estaban determinados a evitar sus errores. Aprendieron de la historia de Santiago y, en vez de buscar el poder a cualquier costo, decidieron enfocarse en el legado positivo que podían dejar en su comunidad. Empezaron a involucrarse en actividades benéficas y proyectos que promovían el desarrollo económico de la zona. Aunque su conexión con el pasado era innegable, estos jóvenes trataban de darle un nuevo significado al nombre de Santiago Rojas. Finalmente, el impacto de Santiago se extendió más allá de las fronteras de su ciudad. Sus métodos y estilo de liderazgo fueron objeto de estudio en diferentes partes del mundo, donde la gente buscaba entender cómo un hombre había logrado escalar tanto en un entorno tan complicado. En conferencias y seminarios, se discutía no solo sobre sus crímenes, sino sobre su carisma, su capacidad de liderazgo y su habilidad para construir relaciones. Años después de su encarcelamiento, Santiago Rojas se convirtió en un símbolo de advertencia y reflexión. En sus últimos años, aún tras las rejas, comenzó a recibir cartas de jóvenes que buscaban su consejo. A pesar de que su vida había estado marcada por la violencia y la corrupción, Santiago se encontraba en un lugar donde podía compartir lo que había aprendido. Respondiendo a estas cartas, ofreció su visión sobre lo que significaba realmente tener éxito en la vida. No solo se trataba de acumular riqueza o poder, sino de ser capaz de mirar hacia atrás y estar en paz con uno mismo. Así, el legado de Santiago Rojas se volvió multidimensional. Era un reflejo de sus logros y fracasos, de su ambición desmedida y de las lecciones que dejó en su camino. Mientras la sociedad continuaba debatiendo su figura, Santiago se convirtió en un espejo en el que muchos podían verse, un recordatorio de que la búsqueda de poder puede llevar a la destrucción, pero también puede ofrecer oportunidades para el crecimiento y la redención. Al final, el legado de Santiago Rojas se había transformado en una narrativa rica y compleja, un relato que continuaría siendo contado por generaciones. Su nombre podría haber sido sinónimo de crimen, pero también se convirtió en un símbolo de la lucha por encontrar un propósito más allá de las sombras. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y el legado de Santiago Rojas. Esperamos que hayas encontrado inspiración y reflexiones valiosas en su historia. Si te ha gustado este relato, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que motive y entretenga. Hasta la próxima.